Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? ¿Estás triste o qué tienes? ¿Sí me escuchas? Ana, buenas tardes, ¿me escuchas? Abre tu micrófono. ¿Sí me escuchas, Ana? Lupe, ven. No se escucha. ¿Si activaste el escucharlos? ¿Sí me escuchas, Ana? Ya, profe, perdón, es que no sé qué hice aquí con mi computadora y no agarraba el audio, perdón, pero ya pude. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno, muy bien, perfectísimo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar a que se unan tus demás compañeros. Sí, profe. Luli Reynoso. Luli, buenas tardes. Luli, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno, sí me escuchas, ¿verdad? ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Estamos esperando a que se unan tus otros compañeros. ¿Sí, Luli? Sí, está bien. Comenzamos, muy bien. ¿Cómo les fue esta semana de pandemia? Ay, pues, bueno, yo no salgo mucho, ya nada más ¿No salgo estás trabajando ahorita tú? Sí, estoy trabajando por ¿Luli? home office, pero Eso es. solamente tuve que ir un día porque como estábamos por entregar el plan cuatrimestral, Ajá. Mis jefes me lo comparten, yo lo integro, lo maquillo y luego lo llevo porque luego En normalmente pocas palabras, tú lo haces, ¿verdad? Sí. Sí, lo digo directamente. Poquito sí. Entonces, Bueno. luego como está muy pesado es cuando tengo que ir, entonces prácticamente es cuando me obliga a salir. Pero fijo muy bien mis movimientos porque me da miedo contagiarme. Entonces, de la casa que es su casa a la Gracias. universidad, de la universidad entrego con quién deba de ser, el rato que deba de ser y de volada tres a la casa. No, tiene razón, no, cuídate. Hay que cuidarnos todos, hay que cuidarse. Un poquito esta cosa, ahorita me acaban de avisar a mí que no van a trabajar los juzgados a partir del lunes hasta el 5 de febrero. Y esperando a ver cómo. Se volvió a extender. Se volvió a extender. ¡Wow! Imagínense cómo está esto, ¿eh? Híjole, está súper feo. Y el ciudadano gobernador que no hace nada, ¿verdad? Nada. Y ahora ya nos dejó comprar la vacuna, ¿no? Ay, mira qué oportuna fecha, ¿no? Pero tú, Luli, ¿quién crees que la va a comprar? Pues la gente que No, pues es que eso es una obligación del gobierno, pero eso es una obligación del gobierno, no tenemos que comprarlo nosotros, ni las empresas, ¿no? Bueno, yo opino eso, ¿no? No, pues así debe ser, pero desgraciadamente con eso tratan de decir, bueno, sí, evadir. No, eso. Pero el problema ahora es conseguirla, no hay. No hay tampoco. Claro, Los laboratorios está agotada. no las tienen. Exacto. Entonces, por eso es que la dejó comprar López, porque pues no hay, es un show para conseguirla. Muy bien. Mayra, o sea, buenas tardes. Retó. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, ¿y usted? Muy bien también, mírame, aquí muy bien, puntual como todos los días y todos los sábados, ¿verdad? Qué muy bueno, profe. ¿Cuántos nos faltan, Mayra? ¿Cuántos son en total? Decíamos, 5 o 6. Faltan 2. Brenda no entró hoy a las clases. ¿Quién? Faltarían Brenda. ¿Por qué no? Nada más faltaría, no sé, el sábado pasado avisó que no iba. Que No iba a poder asistir. Bueno, muy bien. Pues entonces yo creo que nada más faltaría uno, ¿no? Faltaría Jesse y Sujei. Jesse y Sujei. Bueno, pues somos 5 en total, hay 3, ya hay quórum legal, 3 de 5 son mayoría, ya si quieren podemos comenzar y pues a que esperemos que se unan en el transcurso. ¿Sí está claro? Sí. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, les dejé una tarea en la plataforma que era respecto a la investigación
de palabras claves para empezar a hablar de sindicalismo. Por ejemplo, los conceptos de coalición, de sindicato, de breve historia de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, hablar de la Casa del Obrero Mundial y hablar del movimiento ferrocarrilero, hablar de los conceptos de federación y confederación, ¿sí? Y todo esto de las últimas dos palabras de confederación y federación en materia laboral. Bueno, y también por último las tres grandes formas históricas del sindicato, que es el sindicato revolucionario, el sindicato fordista y el sindicato sociopolítico. Bien, ya vi sus trabajos, están bien, unos pues no los vi tan bien, ¿verdad? Pero vamos a retroalimentar lo que hicieron. Yo resumo todo esto para que se les facilite más. Les digo, hay un canal de un servidor en YouTube que es Rogelio Pérez. Ahí pueden encontrar la repetición de estas clases por si algo no comprendieron o no se entendió. ¿Sí está claro? Y aparte, pues ya tienen mi correo, buonegro68@hotmail.com para cualquier cosa, para que en caso de que se les dificulte entrar a la plataforma, pues me envían esas investigaciones a mi correo. ¿Sí está claro? Bien. ¿Me puede repetir su correo, por favor? Claro que sí, Yuli. Mira, anota, por favor, es búho negro, todas con minúsculas. Búho negro. Búho. Búho. Ah, B-U-H-O. sí. B-U-H-O negro 68 @hotmail.com. Gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos entonces, mira, ya llegó, ya apareció esta Jessica. Ya llegó Jessica, faltaría ya nada más Sujei, ¿verdad? ¿Sí, Mayra? Sí, sí, Muy profe. bien, perfecto. Jessica, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jessica? Bien. Qué bueno. Bueno, mira, ya están tus compañeros, estamos comenzando. Vamos a hablar precisamente de esa investigación que les dejé. La voy a retroalimentar. Yo quiero que tengan allá a la mano su cuaderno para que cotejen lo que yo manifiesto con lo que ustedes tienen, con la finalidad de agregar o de quitar algo y hacerlo lo más práctico posible. ¿Sí está claro? Bien, vamos a empezar precisamente con el concepto de sindicato y coalición, pero yo les voy a pedir que esto lo busquen ustedes y vamos a trasladarnos a nuestra Ley Federal del Trabajo y vamos a abrir en el artículo 354. ¿Todo el mundo tiene su ley ahí? ¿No tienen la Ley Federal del Trabajo ahí? Espérame tantito, profe, déjame por allá. Seccionen su pantalla y entren a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué artículo, profe? 354 de la Ley Federal del Trabajo. 364. 354 de la Ley Federal del Trabajo. En el título séptimo, capítulo primero, que nos habla de las coaliciones, o sea, de las relaciones colectivas de trabajo. ¿Ya lo encontraron? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, de ahí nosotros podemos deducir el concepto de lo que es coalición y de lo que es sindicato. Cuando hablamos de coalición nos referimos a que es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones, ¿sí? Para la defensa de sus intereses comunes. Eso es una coalición. ¿Qué es un sindicato? Es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. En pocas palabras, ¿qué es un sindicato? No es más que una coalición de ¿qué? De trabajadores que luchan en busca, en defensa de sus intereses. ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más que aquí quitamos una sola palabrita. Una coalición es un acuerdo temporal y en un sindicato ya es un acuerdo no temporal, sino definitivo, por un año o por 2 años, que es la vigencia que tiene un sindicato. En cuanto a sus representantes, o sea, secretario general del sindicato y carteras que auxilian al secretario general del sindicato, como la cartera de relaciones de trabajo, la cartera de deportes, la cartera de interacción con otros sindicatos, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué es un sindicato? Es una coalición de trabajadores, no temporal, sino definitiva. Porque bien podemos que un sindicato tiene una vigencia de 2 años nada más,
No quiere decir esto que aquí se acabe el sindicato, no. De 2 años, porque a los 2 años hay de nueva cuenta que elecciones para que no se queden en el puesto líderes sindicales como por ejemplo Fidel Velázquez, como por ejemplo el exdirect petrolero Romero de Champs, que año tras año se reeligían y ya era una porquería el sindicato. Mafia. ¿Verdad? Podemos hablar, por ejemplo, de la maestra Elvester, también es lo mismo. Por eso es que cuando escuchamos de sindicato decimos, no, yo no quiero ser sindicalizado. ¿Por qué? Porque es una cochinería, ¿sí? Es algo que no sirve. Sujei, buenas tardes. Y sí sirve, sí es bueno pertenecer a un sindicato, como lo vamos a ver, pero no hay que perpetuarse en el poder como lo hacían estos ex dirigentes sindicales. ¿Sí está claro? Entonces ya conocemos lo que es coalición, ya conocemos lo que es sindicato. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la historia. Y vamos a tocar a los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón. Pero ¿qué vamos a retomar de la historia de estos señores? Un capítulo nada más. Un capítulo donde los señores hablaron de ¿qué? De un manifiesto en el año de 1906 que dirigieron a la nación entera. Y por primera vez, 2 personas se atrevieron así a retar a Porfirio Díaz, que era el presidente en ese entonces. Y lo retan en este manifiesto pidiendo lo siguiente: jornada de 8 horas de trabajo, salario mínimo, reglamentación del trabajo doméstico, la prohibición del trabajo a menores de 15 años, mejoras en las condiciones de higiene y seguridad del trabajo, habitación para los trabajadores, indemnización por accidentes de trabajo, descanso semanal, pago de salarios en efectivo, supresión de las tiendas de raya, limitación del empleo extranjero de las empresas y entre otras cosas era lo que pedían. Pero esto que piden es bien importante, porque de aquí se forma parte de lo que solicitan actualmente hoy los sindicatos, ¿no? Y un ejemplo de esto, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Fíjense bien, vamos a hablar del trabajo doméstico. ¿Cuándo antes se pensaba que se iban a contemplar el trabajo doméstico para que apareciera en la Ley Federal del Trabajo debidamente protegido? Esto hace apenas 2 años, que a los trabajadores o las trabajadoras domésticas se les toma en consideración. Un trabajador doméstico ya tiene derecho a tener servicio o garantías sociales, como es el servicio médico, Infonavit, Fonacot, entre otras cosas, ¿sí? A un salario justo, equitativo, digno, por lo menos que deben pagar equivalente al salario mínimo por 8 horas de trabajo. Pero antes, ¿cuándo? Estas y estos pobres trabajadores domésticos trabajaban desde las 7 de la mañana o 6 de la mañana que llegaban hasta las 8 de la noche. Ya cuando habían hecho el desayuno, llevaban a los niños a la escuela, le lavaban el auto al patrón, a la mujer la acompañaban al mercado o ellas iban al mercado, llegaban, barrían, limpiaban, planchaban, lavaban, hacían la comida, etcétera, etcétera, hasta que dormían a los niños. ¿Y qué salario tenían? ¿Un salario miserable? ¿Qué prestaciones tenían? Ninguna. Y hubo gente que les trabajó no días, años, sin que recibieran nada. Y me voy más allá, porque no nada más eran empleadas domésticas, pero también incluía en ese empleo doméstico el de ser nanas de esos hijos, ¿verdad? Que más bien los hijos ya en lugar de reconocer a su madre, reconocían a la empleada doméstica como su madre. Fíjense hasta dónde llega esto. Lo importante de este manifiesto que se da en el año de 1906 y apenas hasta el siglo XXI se pone en práctica que se les proteja a esos trabajadores domésticos. Bueno, también nos habla precisamente de esta supresión de las tiendas de raya. Esas tiendas de raya donde iba uno y cobraba el trabajador, ¿verdad? 20 pesos y le decían, ten 20, pero te estoy dando un calzón de manta, una camisa de manta, 2 kilos de carbón, una soga, y esto asciende a la cantidad de 80 pesos. Yo te debo a ti 20, tú me sales debiendo 60 y ahí te los anoto a tu cuenta.
Y lo que es peor aún, esa cuenta era ¿qué? Hereditaria. Si el trabajador moría, esa deuda iba para los hijos. Y diciendo, pues, ¿qué beneficios tenía? Ninguno, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo resumiría y lo que ustedes debieron de haber hecho investigando a los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Eso es lo más relevante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sindicalismo. Si habláramos de otra materia, posiblemente tomaríamos todo el manifiesto y todo lo que hicieron los señores en beneficio del país. ¿Sí está claro? No olvidemos que ya por el año de 1906, enseguida de que aparece este manifiesto, se dieron dos huelgas bien importantes. Una en Cananea, en Sonora, de los trabajadores mineros. La otra fue en Río Blanco, en Veracruz, esos trabajadores textiles, en donde Porfirio Díaz ordenó, mátalos en caliente a los líderes. ¿Para qué? Para que se acabe el problema y se acaben los sindicatos y no pase absolutamente nada. A ese grado estaban los sindicatos. Bueno, después de esto, también yo les pedí, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que agregar, perdón por la rapidez con que estoy hablando. ¿Hay alguna pregunta, muchachas? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Profesor, ¿Quién? profesor, y en caso de que ese trabajador que muere nada más tenga, por ejemplo, una esposa y un hijo bebé o algo así, ¿quién se queda con la deuda? ¿La esposa? Pues Porque es en lo ese más tiempo, seguro, ¿no? Si el menor era... pero las esposas en ese tiempo no podían trabajar, ¿o sí? ¿Quién dice que no? Trabajaban igual que cualquier obrero, Sujei. Es más, ¿Ah? ellas se dedicaban a las labores domésticas, pero aparte de eso debían de completarla con otras jornadas de campo que ayudaban a los trabajadores del campo, porque no olvidemos que antes no existía, no había trabajo industrial ni empresarial en México. La gran parte de la población era ¿qué? Campesina, se dedicaban al campo. Hasta que aparecen los señores estos que empezaron a hacer, a trabajar en imprentas, así de ese tipo, fueron los que empezaron a figurar y a tratar de aglutinarse en pequeños círculos de trabajo, ¿verdad? Formando círculos de, ¿cómo se llaman? Espérenme, círculos de obreros disfrazados de ayudarse, pero era para trabajar, para hablar con respecto a esas carencias que tenían como trabajadores. De ahí por eso surge, ¿qué? La famosa Casa del Obrero Mundial, ¿sí? La Casa del Obrero Mundial es una casa anarcosindicalismo. Cuando hablamos de anarcosindicalismo, tenemos que hablar de sindicatos autónomos del poder político. Y no olvidemos que aquí a partir de la revolución de 1910 hubo un sindicato que era más que nada político. En él se apoyaban los políticos y se apoyaba el sindicato en esos políticos, que era la Confederación de Trabajadores de México, mejor conocido como CTM. ¿Sí? Era el que apoyaba a todos los presidentes. ¿Y qué? Pues, ¿por qué? Porque la gran masa, que eran los trabajadores, apoyaban o estaban en el sindicato de la CTM. Y todos los sindicatos pertenecían a la CTM. Pareciera ser que no había más confederaciones obreras, y no las había, porque la primera que apareció, ¿cuál fue? La CROM. La CROM desaparece y luego aparece ¿qué? La CTM. Después aparece la CROM. Después aparece el FAT. Después aparece la COR y todas otras de esas confederaciones o patronales, obreras de los años 70, donde aparecen también sindicatos de talla o de línea eclesiásticos de la iglesia, ¿verdad? Que estaban con la iglesia. Entonces no había más para dónde hacerse, más que irse a la CTM, y la CTM apoyaba al Estado y todos felices y todos contentos. Pero ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, de qué salarios mínimos existían antes. 40 pesos, 12 pesos, 15 pesos, 20 pesos. Eran los salarios mínimos generales. Y con incrementos cada año ¿de qué? De un 2%. Vamos a hablar de 60 pesos, que fue hasta donde llegó en la época de Calderón. 60 pesos era el salario mínimo. Se incrementaba 4%. ¿Cuánto era el aumento? 6 por 4, 24. 2 pesos con 40 centavos.
El salario mínimo llegó a estar en 62 pesos con 40 centavos. ¿Para qué alcanza eso? Para nada. Yo hablaba en ese entonces de que para que un trabajador estuviera bien, por lo menos debería de haber estado recibiendo un salario mínimo de 100 pesos. Es como ahorita. Ahorita ya vamos de gane. El salario mínimo ya está en 143 puntos y fracción. Ya vamos de gane. Pero yo aún sigo diciendo que para que sea competitivo en referencia con la inflación que tenemos, el salario mínimo debería de estar en 200 pesos diarios. Mínimo. Mínimo, para que fuera compensatorio. Ejemplo de ahorita, la canasta básica tiene precios muy elevados. El frijol está en 60 pesos el kilo. El huevo está en 30 y tantos pesos el kilo. Hay una inflación tremenda en la canasta básica. Por lo tanto, el trabajador, para tener acceso a esa canasta básica, por lo menos, como mínimo, dijo Lulí, necesita un salario mínimo de 200 pesos diario. Pero vamos de gane. Parece que vamos avanzando, porque por primera vez en 2 años hubo un incremento de 20 pesos, de 15 pesos, que ya es algo considerable. Pero ya subió la gasolina y siguen subiendo los precios en el supermercado, entonces no van a ser suficientes. Bueno, no, todavía no, ¿verdad? Pero yo creo que vamos de gane, ¿no, Lulí? Porque antes no había esos incrementos. No. Y al haberlos ya ahorita, pues yo sí creo firmemente que posiblemente este gobierno federal termine con un salario mínimo de unos 200 o 200 y tantos pesos. Ay, ¿verdad? Que sería ideal para todos los trabajadores de nuestro país. ¿Sí? Bueno, pero sigamos retomando la Casa del Obrero Mundial, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es un anarcosindicalismo. Son sindicatos autónomos del poder político y que se deriva de una palabra, anarquismo. ¿Y qué es el anarquismo? Es una doctrina precisamente que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos y de brindar seguridad a todo ciudadano, ¿sí? Contra cualquier poder, contra cualquier poder. Eso es el anarquismo. Y si estamos hablando de un anarcosindicalismo, ¿sí se escucha bien? ¿Sí me están escuchando bien? Les pregunto, ¿no? A ver, permítanme, ¿sí? Te escucho mucho. Te escucho mucho ahí. Permítame tantito, ¿sí? Porque aquí ya se... No, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí se escucha bien, seguras? Sí, se escucha bien. Porque aquí parece que estoy repitiendo yo lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, ok, continuamos. Si no se escucha bien, me dice. Hablamos de la Casa del Obrero Mundial entonces. ¿Cómo se forma? Bueno, la manera en que se forma es con un puñado de trabajadores, artesanos, proletarios y uno que otro, o la gran mayoría de pensamiento anarquista, ¿sí? ¿Para qué se crea la Casa del Obrero Mundial? Para educar y organizar a los obreros de la capital del país y así preparar el advenimiento de una sociedad libre de cualquier forma de opresión. ¿Cuándo se forma la Casa del Obrero Mundial? En septiembre del año 1912. Comenzaron su edificación en 1915. Eran muy pocos los obreros. En 1915 ya sobrepasaban los 100,000 trabajadores. Esto era lo que pretendía la Casa del Obrero Mundial. Nace en México. Aquí es una sucursal pues, de la que nace en otro país, ¿verdad? Pero con esa finalidad, con educar a los trabajadores para defenderse de la opresión del patrón. ¿Sí está claro? Bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando ahora precisamente de otros 2 conceptos. Federación y confederación. Hablando en términos laborales. ¿Quién me puede decir qué es una federación? Estamos hablando en términos laborales, de sindicalismo. ¿Qué es una federación? A ver, yo les ayudo un poco. ¿Qué es qué?
Bueno, yo encontré que una federación sindical es una unión entre 20 o más sindicatos, mientras que la confederación consiste en una agrupación entre 3 o más federaciones, que es decir, una confederación contiene varias federaciones. Efectivamente, ¿verdad? Esto lo podemos explicar de la siguiente manera. Sindicato, a nivel local, puede haber muchos sindicatos. Aquí en León hay muchos sindicatos, ¿sí? Muchísimos sindicatos. Unos les llaman sindicato revolucionario, de los hermanos Flores Magón, sindicato 20 de noviembre, sindicato 2 de enero, sindicato revolucionario del trabajo, infinidad de nombres, ¿verdad? Bueno, esos sindicatos a nivel regional pueden formar una ¿qué? Federación. Y las confederaciones aglutinan a las federaciones para formar lo que es la Confederación de Trabajadores. ¿Cuántas confederaciones hay en nuestro país? Voy a mencionar a las más importantes. La CTM, Confederación de Trabajadores Mexicanos. La CROM, Confederación de Trabajadores y Revolucionarios de México. La CROC, Confederación Nacional de Trabajadores y Campesinos. El FAT, Frente Auténtico de Trabajadores, entre otras confederaciones que hay en nuestro país. Del tiempo que estamos hablando, antes de la Revolución Mexicana, pues existían nada más dos confederaciones. La primera que apareció fue la CROM. La CROM desaparece para que aparezca ¿quién? La CTM. ¿Quiénes eran sus líderes? La separación que hubo de los líderes de la CROM formaron la CTM. Entre ellos se encontraba ¿quién? Fidel Velázquez. ¿Sí está claro? Y otros dos personajes, a los cuales les llamaron los tres lobitos. ¿Por qué? Pues porque nunca salían de ahí del sindicato. No olvidemos que Fidel Velázquez, porque falleció, sino casi yo estoy seguro que todavía fuera el siempre eterno líder sindical de la CTM, ¿verdad? Exactamente. Y pues eran eternos, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, a Romero de Champs en Pemex, que ya hasta que sintió la dijo, ya me voy, adiós. Ya tengo no sé qué tantos Ferrari, no sé qué tantos autos y casas y aviones, y mi hija ya parece que es piloto y no sé qué tantas cosas, ¿no? Podemos hablar de otra, de Alvester Gordillo. También tiene ya, se volvió millonaria siendo líder sindical. Ella manifiesta que fue una herencia de su abuela, pues qué bonita abuela, ¿verdad? Y qué buena abuela tenía para dejarle millones de dólares a la señora. Y pues así hay muchos otros líderes sindicales, ¿no? Entonces ya hace falta que se remodelen, y por eso es que aparecen determinados sindicatos, como los llaman mucho, revolucionarios, sindicato fordista, y el más importante, que es para comentarlo mucho, es el sindicato sociopolítico. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos, de lo que hemos visto, de lo que es precisamente los conceptos de sindicato, coalición, federación, confederación? Breve historia de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón y de la Casa del Obrero Mundial. Nos faltaría hablar ¿qué? Del movimiento ferrocarrilero, pero eso lo vamos a dejar más pendiente para hablar ahorita precisamente de qué, de esos sindicatos, ¿sí? De estos sindicatos llamados revolucionario, fordista, y del concepto, bueno, del sindicato sociopolítico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, bueno. Vamos a empezar a hablar del sindicato revolucionario. ¿Por qué se le llama sindicato revolucionario? Pues bueno, simple y sencillamente porque se dice que todos estos sindicatos aparecieron pues de la revolución de 1910, ¿verdad? De la revolución cuando es derrocado Porfirio Díaz por Madero, porque Madero fue el primer presidente de la República que le da cavidad ¿a qué? A esa figura de la huelga. Permite que los trabajadores se hagan coaliciones para que tengan derecho a una huelga. ¿Sí está claro? Es el primero que apertura también la Casa del Obrero Mundial. Es el primero que designa un departamento de trabajo, entre otras cosas. Entonces, lo que hizo Madero pues, es muy bueno y es importante. ¿Sí está claro?
Entonces, esos sindicatos revolucionarios, pues son precisamente los que emanaban de la revolución, ¿sí? O sea, en pocas palabras, era una institución clave tanto para proteger a patrones y trabajadores, y por qué no decirlo, también al Estado. O sea, el sindicato manejaba a los tres, porque no había político que no se apoyara en el sindicato, porque los trabajadores son clave. La mayor parte de la población es clase trabajadora y son los que llevan a los partidos políticos al poder. Porque, por ejemplo, los grupos oligárquicos, o sea, los que están en el poder, los que tienen dinero, son muy pocos. Un grupo oligárquico no puede llevar al poder a un sindicato. Tiene que ser llevado, ¿por qué? Por las masas. Si no, no llegan al poder. Un ejemplo de esto lo tenemos. El actual presidente de la República. Los 30 y tantos millones de votos que obtuvo fueron de grupos oligárquicos. No, posiblemente fueron los que votaron en contra de él. Pero sí 30 millones de ciudadanos comunes y corrientes votaron por él, si no es que más, y eso fue lo que lo llevó al poder. Entonces las grandes masas son las que llevan a quién, a los políticos al poder. Por eso buscan siempre una relación con quién, con el sindicalismo, con el trabajador. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es un sindicato revolucionario. No sé si tengan alguna otra opinión ustedes. Son los que sustentan realmente esas coaliciones, porque si no, no serían capaces, yo creo, que de sostenerse. Claro que aparte, como también es bien sabido por las, ¿cómo les llaman? Las cuotas sindicales, ¿no? Que tontamente pagan, porque creo que si, bueno, por ejemplo, yo no, si yo veo resultados, pues pago, si no, no pago. Entonces, pues hay mucha gente que no las paga por embalde, ¿no? Y ahí los está manteniendo también y por eso hacen ricos. Bueno, mira, Luli, déjame decirte lo que es una cuota obrero sindical. O sea, una cuota sindical, ¿verdad? Cada trabajador apoya con X cantidad quincenal o mensualmente. Ese dinero va a las arcas del sindicato. Para que el sindicato no tenga problema, lo recoge el patrón y el patrón lo deposita a las arcas del sindicato. ¿Para qué sirve ese dinero? En términos así teóricos, se oye muy bonito, ¿verdad? Ese dinero sirve para apoyar a los trabajadores en préstamos, para educación de sus agremiados, de los hijos de los agremiados, para obtener créditos baratos para adquirir bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Para comprar y tener dinero en caso de que se estalle una huelga y que de ese dinero que tiene el sindicato se les apoye a los trabajadores para que no tengan repercusiones en una huelga muy extensa. Porque no olvidemos que cuando estalle una huelga, el trabajador deja de percibir sus salarios. Y están ahí, con sus banderas rojinegras, y no se mueven, pero no reciben su salario. Entonces, ¿qué hace el sindicato? Pues les reparte de esas arcas, lo que tienen sus arcas, ahí les va poquito. Vamos a aguantar la lucha. Seguimos en pie de lucha, ¿verdad? ¿Y cuando no hay huelgas? Y cuando no hay huelgas, pues vuelvo a insistir, si tú pides un préstamo para una vivienda, dicen sí, y va a ser un préstamo barato y a largo plazo, con descuentos risorios, de 300, de 400, de 500 pesos. Préstamos personales para remodelaciones, para que compres bienes muebles, etcétera, etcétera. Pero, profe, era lo que daba el otro día. Al fin, por ejemplo, yo que soy de base, yo tengo los mismos beneficios que ellos y no estoy pagando una cuota. Bueno, tú tienes los mismos beneficios porque tú, aunque no seas sindicalizada, gozas de los derechos de los demás trabajadores. Ahora, ¿a ti quién te debe de dar eso? Te lo debe dar tu patrón. No te lo va a dar el sindicato a ti, sino te lo va a dar el patrón. Y yo te felicito, Luli, porque pocos patrones cumplen con todas sus obligaciones que les marca la Ley Federal del Trabajo. A ti el patrón te hace un préstamo o te manda, si tú quieres comprar un inmueble, ¿el patrón te presta para comprarlo? Pues sí, bueno, por ejemplo, en este caso yo pertenezco al gobierno del estado y estoy con el ISEC, o sea, de todas maneras tengo ese beneficio. No, pero ahí vamos, tú tienes el beneficio del ISEC, no del patrón.
El ISEC es una institución aparte, Ujú. ¿sí? Completamente fuera de lo que es el gobierno, que son hermanitos o primos, como quieran nombrarlo, ¿verdad? El ISEC aquí es como si tuviera seguro social. Seguro Un social. trabajador tiene seguro social y tiene derecho también a ¿qué? A vivienda, Sí, que es el famoso Infonavit. exacto. Pero ¿qué te dicen aquí? Espérate, pues deja que te toque, reúne los puntos, reúne esto y ya ver si sigue, ¿verdad? Ujú. No tienes todo eso. Entonces, pues viene a ser lo mismo, pero ¿cuántos patrones hay que ni siquiera te tienen inscrito en el Infonavit? Bueno, ya no digo en el Infonavit, ni siquiera en el Fonacot, ¿verdad? Para que te fijen una televisión las casas que venden muebles de diferentes cosas. No tienes Fonacot, no tienes Infonavit, a duras penas te dan el seguro. No quiero generalizar, pero sí la gran mayoría. Contadas son aquellas empresas que dicen, sí, ten todos tus derechos, ten 2 periodos de vacaciones, ten esto, ten tu prima vacacional, ten tu aguinaldo por lo menos 15 días, etcétera, etcétera, etcétera. Y te lo voy a dar antes del 20 de diciembre. ¿Cuántas empresas hay, Luli? Yo creo que tú has de escuchar, Sí, que no les dan el aguinaldo hasta el día 25, 26 de diciembre, si bien les va. ¿Sí? o se los dan fraccionados. Ahorita es la pandemia. ¿Cuántos maestros sufrieron de reducción de su salario? Cuando está prohibido por la ley laboral. Aquí te deben de pagar lo mismo. No importa que estés en tu casa trabajando. Sí. Y debes de gozar con los mismos beneficios de un trabajador. Pero ¿cuántas empresas lo están haciendo? No, es bien sabido que no. Así le dejamos, ¿verdad? Para no meternos en embrollos, ¿verdad? Sí. Y son muchas, ¿no? Bueno, entonces, ese es un sindicato que revolucionario. Ahora vamos a hablar de un sindicato fordista. Tengo entendido que ya me apareció el aviso de que está por terminar. ¿Cuánto tiempo me falta? 4 minutos. Vamos a hablar del sindicato fordista. Este sindicato aparece en el siglo XIX-XX, promoviendo la especialización y la transformación del esquema industrial y la reducción de costes o costos. Esto último se logró no a costa del trabajador, sino que a través de una estrategia de expansión del mercado. La razón es que hay mayor volumen de unidades. ¿Quién lo crea? Henry Ford. ¿Quién era Henry Ford? El propietario de los autos Ford. ¿Y por qué lo hace? Pues porque empieza a hacer autos como si fueran bolillos. Los formaba en una cadena, ¿verdad? Y empieza a tener obreros. Tú vas a poner el clutch, tú vas a poner el freno, tú vas a poner los faros, tú vas a poner... Y está dando. Eso creaba una especialización, que yo no estoy muy de acuerdo, porque no es especialista aquel que nada más pone los faros de un auto, ¿verdad? No es especialista aquel que nada más pone el clutch o el freno. No, tendría que trabajar en todo. Pero bueno, Ford lo hizo así porque en ese tiempo el auto que él creó pues era para fabricarse así y empieza a vender y eso hace que sus costes bajen, ¿sí? La producción se aumente y por ende el beneficiado, ¿quién iba a ser? El usuario, porque podía conseguir un auto a un menor precio en el mercado. Es actualmente en las fábricas de calzado, que se dice que aquí en León somos o tenemos muchas fábricas de calzado. Yo no lo creo, ¿verdad? Pero ¿qué hacen las fábricas? A ver, tú montas un lado, tú montas otro lado, me refiero a un calzado, lado izquierdo, lado derecho. Otro monta la punta del calzado, otro monta el talón del calzado, otro pega la suela, otro lo descarna, otro lo acaba, otro lo pespunta, otro lo encajilla y vámonos. Ya estuvo el zapato. ¿Y cómo sale el zapato? Como bolillos, ¿verdad? Como pan caliente. Vámonos, rápido, rápido, rápido. Pero ¿qué beneficios traemos? A veces vamos a una tienda de calzado y queremos comprar un zapato barato y me dicen, no, pues vete al mercado mejor si quieres conseguir zapatos baratos. Y no hay ningún beneficio para el trabajador. Y los pagos que hacen a los trabajadores que trabajan en estas bandas, como las conocen, pues no son bien remunerados. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto es el sindicato fordista o el término fordismo que se habla cuando se habla de esto precisamente, ¿no? Ahora vamos a hablar del sindicato, precisamente que yo creo que tiene mucho interés en manejarlo, el sindicato sociopolítico. Este sindicato sociopolítico promueve un conjunto de propuestas, ¿verdad? Desde una concepción integral política, económica, social y medioambiental,
que considera las condiciones existentes en la región por la actual crisis del capitalismo global. O sea, quieren desbancar al capitalismo. ¿Se llegará a cabo? Difícil. En pocas palabras, es decir, ¿qué pretende un sindicato sociopolítico? Pues bueno, más que nada, concebir un remedio ante la crisis múltiple del capitalismo global, en financiamiento, en protección social, de trabajo, climática, energética, de todo tipo. Dime, Luli. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, Falta un dime. minuto. Falta un No, minuto. para que nos desconecte. Ah, muy bien, falta un minuto. Bueno, muy bien. Pues miren, aquí le dejamos. Estamos todavía viendo la unidad número 1, que es mucha historia, y hablar de todos estos para entrar ya más de lleno en materia ya con la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bien. ¿Algún comentario extra? Para que queden más claro, entren a mi canal, Rogelio Pérez. Ahí pueden ver la clase que se está grabando ahorita, ¿verdad? Y ahí pueden sacar algo, porque a veces siento que estoy hablando muy a prisa por esto del tiempo. Y no puedo, yo quisiera extenderme más, pero me emociono tanto que después desaparezco del plano sin más nada. ¿Sí está claro? Sí, muy bien. Que tengan bonito fin de semana.